cómo tratar con los falsos maestros. Y claro, ¿verdad? Que estoy hablando de los falsos maestros que son contumaces. La palabra contumaz quiere decir una persona rebelde, una persona terca, una persona que está aferrado a lo que cree y a lo que enseña, a pesar de ser enseñado que está equivocado. Una vez un hermano me dijo, mi hermano, lo que usted enseñó está perfectamente bien, está bien claro, entendí todo perfectamente bien, dice, pero no lo voy a hacer. Entonces ya es problema entre él y Dios. Pero esto ya entonces llega a un punto, ¿verdad?, a que yo me tengo que poner a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con tal persona? Porque no puede permitirse que continúe así nomás como continúa, porque es una levadura a la congregación. Y también no solamente a la congregación, sino que también es una levadura a toda la iglesia y se tiene que confrontar. Y aquí es donde está el problema, que en ocasiones congregacionalmente muchas congregaciones no quieren tratar con el asunto, sino que se ponen a la vista gorda, ¿verdad?, o a los oídos tapados, que no quieren entender razón. Y cuando ya viene a explotar todo, entonces ya es cuando andan buscando manera en cómo resolver los problemas, pero en ocasiones ya no es tarde. Tales personas se han visto que han dividido congregaciones enteras. Tales personas se ha visto que han causado bastante daño dentro de las congregaciones. Pero en ocasiones se puede lograr algo y en ocasiones no se puede lograr nada. Y lo más triste es que las personas quienes no tienen el valor o la firmeza de llegar al punto de hacer la pregunta, ¿cómo tratar con los falsos maestros? ¿Qué hacer con ellos? En vez de ser firmes en lo que la palabra de Dios enseña, mejor se van a otra congregación, a otros lugares, y por lo tanto continúa el problema. Solo que hay varias cosas que nosotros tenemos que pensar concerniente a ello. Vamos a ver hoy en esta tarde lo que la Biblia nos enseña en qué debemos de hacer con los falsos profetas, cómo los debemos de tratar. Y en primer lugar, vamos a estar leyendo versículos. En primer lugar, quiero leer el versículo nuevamente de Hechos, capítulo 20, y versículo 29 en adelante. Hechos, capítulo 20. En Hechos, capítulo 20, y versículo 29, dice la palabra del Señor: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordados que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aquí está lo primero que miramos nosotros que usted y yo debemos de hacer. Recuerden que el apóstol Pablo es el que le está aconsejando a los ancianos de Éfeso y les está diciendo de que la posibilidad existe de que personas de afuera puedan entrar y causar gran herejías o gran destrucción dentro del cuerpo de Cristo Jesús, pero aún también dentro de la congregación, que estuvieran listos con los ojos abiertos y los oídos abiertos para poder ver o escuchar posiblemente la falsedad, y que ellos tenían que estar alerta. Pero la primera palabra que nos indica qué es lo que yo debo de hacer es la palabra verdad, es la palabra griega. Es una palabra griega, verdad. Y quiere decir simplemente, ¿verdad?, que estemos al tanto, que estemos siempre en alerta.
Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo Jesús, hermanos, no nos debemos de dormir cuando se está estudiando la palabra de Dios, ni cuando se está predicando. Hay personas que vienen, ¿verdad?, y están aquí entre sí, ¿no? En otras palabras, su mente ya está un poquito retardada, en el sentido de que están durmiéndose. Están escuchando, pero no está penetrando a la facultad de razonamiento para que puedan razonar correctamente, sino que están oyendo, pero no llegan a conclusiones ni a pensamientos sanos por causa de que no tienen toda la información. Es lo que la Biblia describe en Hebreos capítulo 5, versículo 11, son personas tardos para oír. Entonces miramos nosotros que yo como miembro del cuerpo de Cristo Jesús siempre tengo que estar alerta, siempre tengo que estar velando, siempre tengo que estar constantemente escuchando lo que de aquí se está comunicando. Porque el deber mío, como ya hemos dicho en Hechos capítulo 17, versículo 11, es de cuestionar todo lo que se escucha, todo lo que se enseña. Esa es mi responsabilidad como miembro. Entonces, aquí el apóstol Pablo está nos ancianos que ustedes deben de velar, deben de escuchar correctamente todo lo que ustedes escuchan. Ahora, está hablando de los ancianos, y los ancianos yo sé bien, ¿verdad?, que la mayor parte de ellos son los que deben de estar, yo no digo la mayor parte, todos los ancianos deben de estar velando qué es lo que se enseña del púlpito, porque según una de las características de los ancianos, ¿verdad?, o cualificaciones de los ancianos, se encuentra en Tito capítulo 1, y note lo que dice la palabra de Dios. En Tito capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Tito capítulo 1, versículo 9 dice: retenedores de la palabra fiel tal como han sido enseñadas. Eso se le está diciendo a los ancianos. Y no tener el propósito, la palabra para indica la razón en por qué deben de estar, como se acaba de decir, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay dos cosas ahí, ¿verdad? Número uno, el anciano debe de retener la palabra fiel que ha sido enseñado, para que así pueda exhortar. Ya estuvimos estudiando esta palabra bastante, para Eclesiastes, con sana enseñanza para convencer a los que contradicen. Y claro que esto no se está refiriendo a los miembros, aunque se puede aplicar a ellos, pero se está refiriendo a aquellos judaizantes que predicaban y enseñaban cosas diferentes, a los que Pablo viene a identificar en Gálatas capítulo 1. Por lo que entonces miramos nosotros que se tiene que velar. Se tiene que velar para escuchar, a ver si se está enseñando conforme a la sana doctrina, o si acaso hay contradicción en lo que se está diciendo concerniente a lo que hemos aprendido la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces hemos estado en la audiencia y hemos escuchado a personas que predican y enseñan cosas contradictorias a la sana doctrina? Bueno, la pregunta ahí, ¿qué debemos de hacer cuando es pública? ¿Qué debemos de hacer cuando se termina todo? Es una cosa que es verdad, pero la cosa es que tenemos que velar. Y vuelvo a repetir, se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 30, donde habla de esto. Segundo, dice la palabra de Dios en Tito capítulo 3 y versículo 10. En Tito capítulo 3 y versículo 10, el apóstol Pablo, escribiéndole a este predicador joven llamado Tito, le escribe y le dice lo siguiente. Tito capítulo 3 y versículo 10 dice: al hombre que causa división. Y claro que estamos hablando de un falso maestro. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Noten, aquí hay dos cosas que el apóstol Pablo dice concerniente a cómo debemos de tratar al falso maestro. Primeramente dice que se debe de amonestar.
amonestar, amonestación. Y esta es la palabra, la palabra griega que nos indica y nos enseña concerniente a que uno viene a refutar con evidencias. Refutar con evidencias. Esta palabra, amonestar, que es la palabra que hemos estudiado constantemente, recuerden la palabra griega, que es la palabra mustache, que quiere decir poner en mente, pero poner en mente con evidencia, no solamente lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que poner en mente con evidencia. Y es la palabra que se usa en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, que es la palabra refutar o redarguir. Entonces es lo que yo debo de hacer. Ahora, como predicador, pues tenemos la obligación de hacer eso, pero como miembros también tenemos la obligación de amonestar a cada persona, ¿verdad?, que llegue a enseñar falsedad, refutar con evidencias. Es por esto que es importante de que yo no sea un obrero que venga a tener vergüenza, sino que sepa usar bien la palabra de verdad. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15. Debo de ser un estudiante de la palabra de Dios, pero estudiante únicamente de lo que enseña la sana doctrina. El peligro viene, hermano, cuando nosotros comenzamos a leer comentarios y libros. La mayor parte de comentarios y libros son escritos por personas denominacionales, por predicadores denominacionales. Y al leer y entender lo que ellos dicen, eso lo cual estamos leyendo en ocasiones se viene a formular en argumentos y pensamientos de nuestra mente. Y eso es muy peligroso. Pero cuando uno lee la Biblia dice, Salmos 119, versículo 130, que cuando la palabra entra en nuestra mente, viene a iluminar. Y es lo que queremos, que la palabra del Señor nos venga a iluminar, que nos venga a traer a nuestra capacidad de razonamiento las ideas bíblicas, lo que Dios nos enseña, que podamos, como decimos en inglés, connect the dots. Muchas de las veces en la Biblia no está todo escrito en un solo versículo que lo podamos entender, sino que tenemos que leer aquí, allá y otra parte. Por eso en el estudio hermenéutico hay el contexto inmediato, que es decir, lo que se está tratando en ese momento, pero el contexto también afuera, es decir, el contexto remoto, que quiere decir lo que la Biblia enseña, el panorama de toda la Biblia. No podemos llegar a una conclusión contextual cuando la Biblia no enseña nada de lo que yo estoy concluyendo. Es imposible. Por eso necesitamos que entender esto, solo que cuando esto no ocurre, hay falsa enseñanza, y uno entonces debe de amonestar a tal persona, debe de ayudarle para que llegue a comprender lo que la palabra nos enseña. Por ejemplo, ¿qué fue lo que Priscila y Aquila hicieron? En Hechos capítulo 18. Y noten, este era un predicador elocuente, se llamaba Apolos, y dice que él predicaba la palabra del Señor con fuerza. Sin embargo, él estaba equivocado en lo que predicó y enseñó en esa ocasión. Tanto que Priscila y su esposo le llamaron aparte para poder enseñarle más correctamente sobre el tema que estaba predicando. Y aunque no diga el tema que estaba predicando, llegamos a la conclusión por la inferencia de que se estaba enseñando sobre el bautismo. Él estaba enseñando sobre el bautismo de Juan, cuando el bautismo de Jesucristo era el que se debería de estar enseñando. Entonces ahí está un ejemplo, ¿verdad?, de un tipo de amonestación. Y claro que Apolos aceptó, a pesar de que fue un predicador elocuente, no dejó que su orgullo le dominara y que él dijera, bueno, yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que estoy predicando, y tú quién eres.
Porque hay muchos predicadores que llegan a ese punto, ¿verdad? No quieren que un miembro que le venga a enseñar o que le venga a decir ciertas cosas, porque pues, tú qué sabes, tú apenas te bautizaste, tú apenas esto y lo otro, ¿verdad? Pero Apolos no llegó a ese punto. Apolos aceptó la amonestación y entonces se corrigió y fue enviado a la ciudad de Corinto para predicar y enseñar. Todo lo que se tiene que amonestar. ¿Qué debemos de hacer con los falsos maestros? Debemos de velar, debemos de amonestarlos. Y tercero, dice la palabra del Señor, esto es Tito, capítulo 3, versículo 10. Hay otra palabra ahí, ¿verdad?, que no la voy a usar porque más adelante la voy a usar. Pero debemos de, dice la palabra, fijar o fijarse. La palabra griega, ¿verdad?, es scopeo, ¿verdad? Y esta la encontramos en Romanos capítulo 16 y versículo 17. En Romanos capítulo 16 y versículo 17, note lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 16 y versículo 17, hablando de falsos maestros, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, ahí está la palabra, fijar, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La razón que no estudiamos en Tito 3:10 la palabra apartar, ¿verdad?, es porque aquí la vamos a estudiar. Pero noten lo que dice la palabra fijar. Esta palabra, según los lexicógrafos, dice que se refiere a una examinación o examinar. Examinar seriamente, expiar, se usa la palabra expiar, explotar. Estas son palabras que se dan en definición a esta palabra. Entonces, eso nos da a entender que yo tengo la responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo Jesús de examinar bien a la persona a quien está enseñando, de examinar bien el material que nos está enseñando. La palabra expiar quiere decir, ¿verdad?, que secretamente, es como se usa ya en Gálatas capítulo 12, versículo 4. Ahí mismo se usa esta palabra, pero dice que entraban como espías. Pero claro que está hablando de los falsos maestros, pero la uso para que nosotros entendamos la definición de esta palabra, que debemos de secretamente investigar lo que la persona está enseñando y por qué lo está enseñando. ¿Cuál es el motivo en por qué lo está enseñando? Y explorar más en qué es lo que quiere lograr con todo lo que está enseñando. Vuelvo a repetir, los falsos maestros tienen su motivación, tienen el propósito por cual están enseñando. Y yo tengo la responsabilidad de fijar qué es lo que ellos quieren lograr, a dónde quieren llegar, a qué punto quieren llegar. Según Timoteo capítulo 2, versículos 17 al 18, los propósitos de esos falsos maestros, está hablando de Mineio y de Fileto, fue de desviarlos de la verdad y fue de trastornar la fe de ellos. Eso fue la motivación y el propósito de ellos. Solo que entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Hay un tiempo atrás que comencé a leer cuando empezó el movimiento de las innovaciones, ¿verdad? Varios libros que fueron escritos por miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Ya no recuerdo el nombre del hermano que escribió este libro, pero se llama The Cruciform Church. Y en ese libro, cuando lo leí de que él decía lo siguiente. Decía, cuando uno quiere establecer innovaciones dentro de la iglesia, uno primeramente enseña hasta donde haya resistencia. Y ya cuando mira la resistencia, entonces se hace hacia atrás. Es decir, ya no toca el tema.
pero después lo vuelves a tocar y comienzas nuevamente, ¿verdad? Y dice él, vas a ver que la resistencia ahora va a ser un poco menos. Entonces le sigue, pero todavía va a haber personas que van a resistir. Entonces deja de enseñar y no lo tratas por un cierto tiempo, y luego llega, digo, hasta que ya la congregación te viene a aceptar lo que tú quieres enseñar. Esa era la estrategia de ellos. Bueno, a lo menos de este hermano, y le estaba enseñando a los predicadores que compraron este libro y lo leyeron y querían hacer lo mismo. En los 70s hubo muchas innovaciones, solo que entonces miramos nosotros que la palabra fijar quiere decir entender, ¿verdad?, la mente de estos falsos maestros, de mirar qué es lo que quieren lograr, a dónde quieren llevarlos, estudiarlos bien, porque la iglesia de Cristo, hermanos, se debe de mantener, ¿qué? Efesios 5, 26 y 27, pura y sin mancha. Es la esposa de Cristo y debe permanecer pura. ¿De qué sirve que nosotros vengamos a la iglesia si la iglesia está bien corrompida con falsa enseñanza y que no estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿A quién estamos engañando? No a Dios. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice que a Dios no lo podemos engañar. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Por lo que tenemos que fijar, tenemos que examinar, y luego usa la palabra que nos apártenos de esta palabra. Es una palabra interesante, ¿verdad?, en griega, que quiere decir que no vengamos, esto lo pone aquí, ¿verdad?, que es Romanos capítulo 6, versículo 17 porque es la primera parte. Que no vengamos a tener asociación con la persona. Aquí en adelante es donde se pone un poquito difícil, ¿verdad? Especialmente cuando ya agarramos una confianza con la persona que está enseñando. Ahí no hay el problema. Porque ya cuando llega la persona a este punto, hermanos, hay dos maneras de cómo podemos relacionarnos con los falsos maestros, ¿verdad? Intelectual y emocional. ¿Ok? Dos maneras en cómo podemos tener una relación con los falsos maestros: intelectual o emocional. Cuando tenemos una relación emocional, hermano, no ponemos atención a las palabras que ellos enseñan. ¿Entendemos eso? Porque somos unos amigos muy íntimos. Y no importa lo que él diga, ¿verdad?, lo adoramos como un Dios. No importa lo que él diga, no, el hermano sabe lo que está diciendo. Es una relación emocional. Y cuando esto ocurre, entonces hay problemas, porque no se puede tratar con los asuntos, ¿verdad?, que se deben de tratar. Por ejemplo, el asunto de apartarnos de ellos. Una persona que tiene una relación emocional con tal persona va a ser muy difícil para que se aparte. Quizás sus hijos, sus hijas, ¿verdad?, ya también han establecido una relación con tales hijos y hijas de ellos. A lo mejor llegan al punto, ¿verdad?, de que ya crecen y se vienen a casar, y ya entonces la relación emocional es mucho más íntima ya, pero no es intelectual, porque si fuera intelectual, entonces uno pudiera fácilmente entender lo que está haciendo y corregir inmediatamente lo que se debe de corregir. Pero vuelvo a repetir, muchos no llegan a ese punto. Entonces tenemos que apartarnos de ellos, tenemos que alejarnos, que es lo que la palabra eklim quiere decir, alejarnos de ellos, de no tener ningún tipo de relación. Hay otra palabra que se usa griega, esta es la palabra estero. Esta palabra se encuentra en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Esta se usa en Romanos, capítulo 6, y versículo 17b. Pero esta palabra estero, ¿verdad?, es una palabra ya que quiere decir que debemos de no tener relación, completamente deshacernos de esa relación con ellos. Ahora pónganse a pensar, si nosotros nos damos cuenta de un hermano
que anda predicando, que está predicando falsedad, ¿verdad? La responsabilidad de nosotros es de apartarnos de ellos, de no tener relación. Y cuando hay confraternidades y cuando hay reuniones, campañas y todo, que los vemos uno al otro, ¿verdad? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, según a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 adelante, nos enseña qué es lo que usted y yo debemos de hacer. Dice, no tratarlo como enemigo, sino que como hermano, amonestándole, regresamos a la palabra amonestar, enseñándole con evidencias que está equivocado. Es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Solo que entonces, dos palabras, estelo, ¿verdad?, que quiere decir un apartamiento completo de venir a no tener relación con tal persona. Por lo que entonces digamos nosotros, ¿verdad?, que esa es otra cosa que debemos de hacer. Pero también hay otro versículo que quiero que leamos, se encuentra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 14. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14, note lo que dice. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a señálalo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Ahí está otra vez la palabra, no os juntéis. Pero la palabra que quiero usar con ustedes ahorita es señalarlo. Esta palabra nos enseña, ¿verdad?, que lo vengan a marcar. En otras versiones, por ejemplo, en el versículo 6, note lo que dice, la misma palabra griega, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Esta palabra, marcarlo, esta palabra quiere decir señalarlo, y la pregunta es ¿a quién? Pues a la congregación, a la hermandad. Y luego viene la segunda pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo debemos a marcar? Bueno, ¿cómo lo hicieron los hermanos del primer ciclo? Primeramente, el versículo 14 dice, según a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, no sé lo que dice. Primero, según a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta, que retenéis la doctrina que habéis aprendido. Y si acaso no hay retenimiento de esta doctrina, entonces ya el 14, el capítulo 3, si algún hermano no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que aquí miramos una señalando, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De carta. Creo que el apóstol Pablo está diciendo. Escribe una carta y dice, quiero que lo vengan a señalar. ¿Enseña Pablo un ejemplo en cómo se hace esto? Sí. ¿Recuerdan lo que dice en 1 Timoteo? Capítulo 1, versículo 18 en adelante. Él vino a señalar ¿a quién? A Emineo y a Alejandro. Y los llamó por nombres, noten. Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, vino a señalar ¿a quién? A Demas. Lo llamó por nombre. Escribió una carta a Timoteo y lo vino a señalar. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 17 en adelante, vino a señalar también a Fileto.
Versículo 18, lo llamó por nombre. Y todo eso lo hizo por medio de carta. Por eso es que muchas veces, ¿verdad? Se leen cartas escritas de otros hermanos concernientes a ciertos hermanos que traen herejías muy peligrosas, enseñanzas muy peligrosas. Y como una vez dijo un hermano, le digo, hermano, yo nunca he oído de esto. Eso enseña tu ignorancia en la palabra de Dios. Y lo dijo un predicador. Porque la palabra del Señor nos enseña claramente, ¿verdad?, que esto se debe llevar a cabo. Porque es algo peligroso. Segundo, debe de ser que públicamente. Gálatas 2:11. ¿Okay? Públicamente. Noten, Antioquía era la congregación de gentiles, era la congregación más con más miembros de gentiles, y Jerusalén era la congregación de los judíos. Y cuando Pedro, que ya había sido enseñado por Dios, Hechos capítulo 10, de que no llamara común a lo que Dios había limpiado, ¿recuerdan? Terco él. Y Pedro, aún estando en las conferencias de Jerusalén, Hechos capítulo 15, aún así permaneció contumaz en su enseñanza judaizante, que Pablo tuvo que llamarle o resistirle cara a cara, y esto ahí, ¿verdad?, es una resistencia pública delante de la congregación, sobre lo que públicamente se vino a hacer, y se hizo, ¿verdad?, para que así toda la gente supiera de que esto no se va a llevar a cabo. Lo que ellos están haciendo es falsedad, porque ya estaba produciendo hipocresía en Bernabé y algunos hermanos ahí. Pero luego también tenemos que, por carta, públicamente, y también miramos nosotros, ¿verdad?, que se puede nombrar por nombres, en tipo de debate, ¿verdad?, también se puede llevar a cabo. Si acaso la persona cree suficiente de que lo que él enseña está correcto, entonces vamos a debatir. Proverbios capítulo 25, versículo 8 dice que los hermanos deben de debatir aquello lo cual es necesario que se venga a establecer públicamente. Ahora tenía la mano, ¿qué ha servido? No, yo veo que la importancia de que no hay muchas veces no hay mucha valentía de falta de conocimiento de los miembros, que no tienen valor porque no pueden defender, pero saben, porque hemos visto en varias ocasiones que nuestro amor debe ser tanto para la pureza de la iglesia que no debemos dejar que cosas así raspen a los hermanos, se pueden perder en sus almas. Si se espera mucho todavía también, tiene que tener mucho cuidado de que cuando se sepa que se haga lo más pronto posible, con evidencias, claro, ¿verdad?, y que estemos dispuestos a poder defender. ¿Qué es lo que le da poder al falso maestro? Su silencio. El famoso dicho, no sé si acá lo estoy diciendo bien, pero dice que la maldad existe porque hay que cobardes. Y así, ese es el dicho, ¿no? El silencio de uno, ¿verdad?, empodera a los falsos maestros. Y así es. Y claro que yo sé bien que muchos de nosotros en ocasiones no queremos hablar porque pues, también no estamos seguros. No hay firmeza en lo que creemos y porque hay falta de poder probar. Pero ahí la Biblia está. 2 Corintios capítulo 13, versículo 8 dice que contra la verdad no se puede. Llega a la conclusión la persona, ya cuando estés aventando versículos, llega a la conclusión la persona dice, estoy tu Biblia, como me han dicho amigos de hoy. Porque no pueden encontrar la verdad. No se dan, no se dejan, siguen siendo contumaces, rebeldes a la verdad. Y esto es lo que ocurre, ¿verdad? Solo que estos son
Esto son cosas un poquito fuertes, ¿verdad? Dentro de la Biblia, concerniente a los falsos maestros. ¿Alguien más tiene algo que decir? Algo que iba a mencionar yo, hermano, pero usted lo dijo, es que, ¿verdad? Como la persona cuando sabe que no está en la verdad, pues no perdamos el tiempo, ¿verdad? No perdamos el tiempo en un lugar donde realmente no nos están enseñando la verdad, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener conocimiento de la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, pero usted lo tocó ese tema, es muy importante para uno como que viene a escuchar al maestro, ¿verdad? Porque aquí es lo que estamos viendo los maestros. Entonces, si tú no tienes conocimiento, pues se te enseña la falsa doctrina, si no tienes conocimiento. Por eso es bueno tener conocimiento. Y usted preguntará, ¿hay hermanos que siguen contumaces en sí? El hermano Max Lucero, de San Antonio, Texas, ha escrito muchos libros, miembro del cuerpo de Cristo Jesús, pero es un falso maestro. Él enseña, y en la congregación también enseñan, ¿verdad?, de que hay cristianos en todas las denominaciones. Eso es incorrecto, es falso. El hermano Mac Deaver, otro americano, ¿verdad?, que mis hijos ya han tenido 3 debates con él, que enseña que nosotros recibimos el Espíritu Santo igual como lo recibieron los apóstoles. Recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Eso es mentira. La Biblia no nos enseña eso. Y hablando de un mexicano, ¿verdad?, el hermano Álvaro Almaguer, fue el que empezó la doctrina del medio Alex. La empezó en Corsicana, ahí en la congregación de Westside. Varios de nosotros le llamamos la atención hasta que los ancianos de ahí lo corrieron por causa de la falsedad. Pero hasta el momento él rehúsa en hacer público su corrección, corregir el daño que ha hecho. Como me dijo a mí una vez, dijo, hermano, yo ya estoy muy viejo para andar debatiendo, de que pues entonces déjense de andar escribiendo falsedad. Si no quiere debatir lo que escribe, si no quiere defender lo que escribe, entonces déjese de andar enseñando falsedad. Porque los cristianos de mente débil, los cristianos recién convertidos, van a leer su literatura y al rato se tiene que tratar con ellos. Y usted es la causa de todo esto. El hermano Andrew Hallaback, él cree que se le puede orar a Jesús y al Espíritu Santo, cuando la Biblia claramente enseña que eso es una falsedad. Le oramos únicamente al Padre, Mateo capítulo 6, por medio de Jesucristo, por la autoridad de Jesucristo. Solo que hay varios hermanos dentro del cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad?, que siguen, hermanos, contumaces, rebeldes en lo que enseñan. Y la tristeza mía es de que al rato llega también a las obras hispanas. Hermano Arnoldo. Sí, no, lo felicito, está muy bien explicado todo, pero la verdad es de Dios, la mentira es de Satanás, sino que todos los predicadores que me ¿verdad?, se lo está llevando la corriente de Satanás, ¿verdad? La verdad es de Dios, nadie puede con ella, la verdad que está, es el único libro que Dios está presente, ¿verdad? Yo puedo escribir un libro y yo no estoy presente, pero la Biblia, leyéndola, está hablando con Dios, te está molestando Dios, el Nuevo Testamento de Jesucristo. Increíble, ¿verdad? Pero la verdad nadie puede. Y si usted sigue este curso, hermanos, de enseñanza, al rato le van a poner el sobrenombre, como ya nos han puesto a muchos de nosotros, ¿verdad?, los problemáticos en la iglesia. Pero tan como el rey Acab, ¿verdad?, que le dice a Elías, ¿eres tú el que causas el problema en Israel? ¿Y que le dice el profeta? No, eres tú por tu falsedad y tu enseñanza. Es mejor ser señalado como un problemático en la iglesia, estar bien con Dios, y no seguir la misma corriente de ellos y ser condenados al fin del tiempo. El tiempo se me terminó, hermano, gracias por su atención. Acabamos ya con este tema, peligros en la congregación. Dios mediante estaremos estudiando un tema diferente la próxima ocasión. Pero para ahorita, ¿verdad?, si acaso hay entre nosotros alguna persona que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús,
y quiere ser bautizado o bautizada, ya entiende todo, estamos listos para ayudarle. Si acaso entre nosotros se encuentran miembros del cuerpo de Cristo Jesús, los cuales yo creo que todos aquí somos, ¿verdad? Y queremos las oraciones para poder mejorar nuestra vida cristiana, volver a dedicarnos a Dios y hacer lo que es posible, ¿verdad? Estamos listos para hacerlo. Tenemos ancianos que están preparados y listos para orar por ustedes. Mientras nos ponemos